palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así escribió Pablo, y así lo dijo Pablo acerca de él mismo. Pero creo yo que esa misma expresión también es nuestra, de los cuales cada uno de nosotros somos los primeros. Reciban un saludo muy cariñoso en esta tarde, amados hermanos, ahí donde cada uno de ustedes se encuentren con sus familias, aquellos que también nos estarán viendo a través de esta transmisión o luego al revisar ahí sus Facebook. Es un placer para nosotros el volver a reunirnos para rendirle tributo a nuestro Dios desde este lugar, desde las instalaciones de nuestra Iglesia Bautista Hispana Guilford. Y estas palabras son las palabras que nos mueven a nosotros a querer hacer este tipo de esfuerzos y transmisiones, porque lo que queremos dar a conocer es exactamente esto, esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es nuestro mensaje, ese es el mensaje glorioso que no nos vamos a cansar de proclamar mientras el Señor nos dé vida y las generaciones que vienen detrás de nosotros, mientras el Señor tarde en su regreso, en su segunda venida aquí a la tierra. Permítanme entonces, mis amados hermanos, en base a esta porción de la Escritura, conducirlos en esta pequeña palabra de oración. Oh Señor, ciertamente tu palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Tú eres, Señor, el que nos ha dado a conocer nuestra condición tan fatal en la cual nos encontramos cuando estamos apartados de ti. La manera en cómo venimos a este mundo es una manera corrompida, porque el pecado nos mancha nuestra alma, mancha nuestro corazón, mancha todo nuestro ser, contamina hasta nuestros mejores pensamientos que pudiéramos tener, nuestras mejores acciones que quisiéramos hacer. Y eso no era lo más difícil es que el pecado nos convierte y nos convertía en enemigos tuyos, Dios Todopoderoso, Creador, Amo y Señor de todo lo que existe. Pero en tu favor y en tu misericordia quisiste enviar a tu Hijo eterno a que se hiciera como uno de nosotros para vivir la vida perfecta, para cumplir a perfección la ley que tú habías definido, llevarlo a la muerte para que Él fuera el Cordero de Dios, el sacrificio expiatorio, es decir, el sacrificio dado, presentado en lugar de nosotros los pecadores, el sacrificio propiciatorio, es decir, ese sacrificio que aplacaba el juicio y la ira de Dios sobre el pecador, cuando este pecador reconoce que solamente a través de la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es la que le puede dar perdón de pecados, limpieza en su corazón y la ira de Dios ser aplacada sobre su vida. Eso es lo que proclamamos, en eso nos gozamos, eso queremos seguir dando a conocer, Señor, y le rogamos que esta sea una oportunidad más para eso, no solo con nuestros labios, sino también con nuestra vida. A usted el honor, a usted la gloria, bendíganos y prospérenos, no solamente en este tiempo, sino que este tiempo sea un momento de refrigerio, de alimentación espiritual, de un movernos de manera intencional a meditar en su palabra, a reflexionar en su palabra, que es leída, que es orada, que es cantada y que es predicada. Esa palabra también queremos que sea vivida a través de nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, para que esta ofrenda que levantamos sea agradable delante de usted. Se lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y los invito, mis queridos hermanos, a alabar al Señor con nuestros hermanos jóvenes a través de esta preciosa alabanza
que nos habla precisamente de esto, de la obra redentora de Cristo Jesús. Bueno, y por la vida, por la muerte y por la sangre que el Señor derramó en la cruz, es porque nosotros le cantamos, le alabamos hoy y siempre. Aleluya. Por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor te alabaré. Con toda la devoción te alabaré. Con toda mi gratitud te exaltaré. Con mi vida, con mi mente, con mi alma y corazón, todas mis fuerzas te alabaré. Y te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Y por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, tu amor inexplicable te alabaré. Sí es, te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré, Señor, y te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Así es. Hoy y siempre, así será, porque mientras estemos aquí en la tierra, que el Señor tenga misericordia de nosotros para poderlo glorificar, adorar y alabar por esa obra tan maravillosa que ha hecho con nosotros. Y cuando estemos en la eternidad, así será por toda la eternidad. Honrar y glorificar a aquel que se hizo como uno de nosotros para darnos salvación y vida eterna. Los animo a que abran sus Biblias ahí en Efesios, el capítulo 5. Vamos a tener nuestra lectura bíblica en este momento. Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 20. Y como siempre, bueno, por lo menos en este tiempo, vamos a ser conducidos por nuestra hermana Marta Eugenia. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Ya dijo el pastor, Efesios capítulo 5, un pasaje precioso, toda la escritura es preciosa y vamos a leer este pasaje del 1 al 20. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien con acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por eso de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable delante del Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre, y que Dios bendiga esta lectura de su palabra. Dios les bendiga, hermanos. Preciosa palabra del Señor, queridos hermanos. Como dijo Pablo a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. También esta porción de la Escritura que hemos leído, y cada una de esas porciones que hemos leído durante toda nuestra vida cristiana y durante todos nuestros tiempos de reunión como cristianos. Ya hemos leído la palabra, hemos intentado orar la palabra del Señor, hemos cantado ya la palabra, y ahora también es momento y es tiempo para que meditemos, reflexionemos en el mensaje de la palabra del Señor. Les pido entonces que continuemos con nuestras atenciones colocadas ahí en nuestro monitor, y presten atención a esto que dijo el profeta Jeremías. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia aquí en la tierra, porque estas cosas pido, dice Jehová. La principal ganancia de entender y conocer a Dios tiene que ver con nuestra alma y con nuestra eternidad después de esta vida. Pero no solamente eso, sino que también está ligado con beneficios para nuestra vida terrenal, porque en este mundo continuamente cada uno de nosotros estaremos necesitados de conocer ese Dios para que nos ayude a poder enfrentar los eventos cotidianos y los desafíos que la vida nos presenta. No solamente para poder aguantar esos vendavales de manera pasiva,
sino también para poder mostrar de forma activa nuestro cristianismo. Pero hoy debemos preguntarnos, ¿qué tipo de cristianismo debemos dar a conocer? Y la respuesta es, por supuesto, no es ese tipo de cristianismo occidental que se presenta en todos los noticieros alrededor del mundo el día de hoy. Porque lamentablemente eso es lo que miran allá en países donde no adoran a nuestro Dios, pero sí miran los programas del mundo occidental, y para ellos el mundo occidental es el mundo cristiano, y lo que observan es un mensaje totalmente al cristianismo de la Biblia. Entonces, ¿qué tipo de cristianismo? Un tipo de cristianismo que señale a nuestro modelo supremo, que es nuestro Cristo Jesús. Es importante dar a conocer principalmente y públicamente que así como existen únicamente dos destinos eternos, el cielo y el infierno, así también solamente existen dos tipos de vida, dos estilos de vida que se pueden vivir aquí. Un estilo de vida agradable al Señor y un estilo de vida completamente desagradable al Señor. Yo te animo a que abras tu Biblia ahí en Santiago, en el capítulo 3, Santiago capítulo 3, y vamos a meditar en los últimos versículos de ese capítulo 3, versículos del 13 al 18. Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18. Una vez más repito, vamos a meditar en esta porción de las Escrituras de Santiago, capítulo 3, versículos del 3 al 18. Y conduzco esta lectura bíblica que dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pidamos al Señor su ayuda, no solo para escuchar bien esta palabra, no solo para entenderla bien, sino principalmente para aplicarla a nuestra vida. Es mi anhelo que esta porción de la Escritura, como el resto de la palabra del Señor, al internalizarse en nosotros, dé mucho fruto, fruto en mi vida en primer lugar y fruto en la vida de cada uno de ustedes que están escuchando este mensaje. Señor, aquí venimos una vez más, reconociendo que somos torpes para entender las cosas espirituales, limitados para entender las cosas espirituales, porque hemos estado tan acostumbrados desde que nacimos a desenvolvernos en este mundo terrenal, que nos cuesta mirar más allá, nos cuesta mirar más allá de lo material, saber de que andamos cargando todos los días un alma y que esa alma necesita alimentarse también. Aquí venimos con humillación a decirle esta porción de la Escritura, dénosla a conocer, abriéndonos nuestro entendimiento espiritual, que podamos entender esta palabra que viene de la propia boca suya, porque así fue dada, fue respirada por usted, Señor, para nosotros, dada, expirada para que nosotros pudiéramos ser edificados, bendecidos, conocer la verdad, conocer la mentira, ser encaminados en los caminos suyos, el ser exhortados si estamos haciendo las cosas que no deberíamos hacer o si no estamos haciendo lo que usted nos pide hacer. Bendíganos pues, Señor, en esta tarde.
Bendiga a nuestros amigos si tuviéramos amigos que estén viendo o vayan a ver esta transmisión. Bendígalos también para que ellos puedan entender el mensaje y moverse, ser movidos por ti de las tinieblas a la luz. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje en esta tarde a través de esta porción de las Escrituras es este: mostremos con actos concretos que somos cristianos. Mostremos con actos concretos que somos cristianos. El mundo necesita ver que lo que decimos con nuestros labios es exactamente así. La carta que Santiago escribió a los cristianos judíos que habían sido dispersos por causa de la persecución tiene un claro distintivo: exhortarnos a nosotros los cristianos a mostrar una fe viva. Ese es el distintivo particular. Pero pareciera ser que a lo largo de toda la historia del cristianismo ha habido una moda que se ha insertado en el corazón de muchas personas. Y esta es de creerse cristianos tan solamente por decirlo con sus labios. En esta porción que esta carta Santiago escribe, en esta porción somos recordados de esas palabras que el proverbista dijo allá en Proverbios 23:7. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Hablando de la persona, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él o ella. En otras palabras, tarde o temprano, el ser humano dará a conocer lo que hay en la profundidad de su corazón por medio de sus actos externos. Lo que del hombre sale, dijo Cristo Jesús, eso es lo que lo contamina. Tenemos que tener bien claro esto. La mayoría de nuestros actos no son actos casuales ni accidentales. No, son actos pensados y son actos premeditados. Y entonces yo digo, ¿cómo sabrá la gente allá afuera que hay un cristianismo falso por un lado y hay un cristianismo genuino por otro lado, si no mostramos con nuestra vida esa diferencia en estos momentos? Hoy creo yo que es un momento muy oportuno para volvernos a llamar como nos llamaron hace algunos años, hace algunos siglos atrás, protestantes. Creo que es un buen momento para que otra vez nosotros pidamos que nos llamen así, protestantes. Nuestras protestas, eso sí tenemos que dejarlas bien claro, no son callejeras, pero sí es en la calle donde la gente tiene que ver nuestra vida diferente. Nuestras protestas no son de propaganda partidista, aunque seamos llamados protestantes, sí, pero nuestras protestas no van enfocadas a una propaganda partidista, pero sí el Señor nos manda a propagar el glorioso evangelio de Cristo Jesús donde quiera que andemos con nuestra vida y también con nuestros labios. Este mensaje nos exhorta diciendo así. ¿Qué es lo que dice el versículo 13 ahí de Santiago, capítulo 3? Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién? Y esas palabras no se las está diciendo a todo mundo. Esas palabras son dichas por parte de Santiago a la iglesia. Y este es el llamado bien especial para nosotros también, que nos debería de poner a sacudir nuestro corazón. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y luego, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí la porción de la Escritura? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre. ¿Quién es sabio y entendido? Yo, levanta la mano ahí. Bueno, no solo es decirlo. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Bueno,
Ese es el mensaje en esta tarde. Esto no ha sido sacado así de cualquier idea loca, ha sido sacado de la palabra del Señor. Mostremos con actos concretos que somos cristianos. Pues, aquí viene el asunto que nos menciona esta porción de la Escritura, pues vamos a hacer lo malo si pensamos lo malo. Vamos a hacer lo malo si tenemos una sabiduría mala. Vamos a hacer lo malo si tenemos un corazón malo. ¿Qué dicen los versículos 14 en adelante, al 16? Dice así: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿No así dijo el proverbista, pues? ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Aquí no tenemos dónde equivocarnos. Si evaluáramos las escenas y los comentarios que los noticieros están transmitiendo actualmente alrededor del mundo, si lo evaluáramos a la luz de este pasaje, ¿cuál sería nuestra conclusión? ¿Cuál sería la conclusión a la que llegáramos? Sin ninguna duda, nuestra conclusión sería que esas actuaciones y que ese lenguaje que aparece mencionado en estos noticieros por parte de esas personas, sin ninguna duda da a conocer lo que hay en su corazón. Sin quebrarnos mucho la cabeza, nosotros podemos entender lo que esas actuaciones y ese lenguaje nos está diciendo que está llenando la mente de esas personas. Siembra una idea y cosecharás un deseo. Siembra un deseo y cosecharás una acción. Así lo dijo aquel filósofo contemporáneo. Pues exactamente esto es lo que la palabra del Señor nos dice. Santiago, en el primer versículo después de este pasaje, ¿cuál es la pregunta que hace? Nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros del interior? De ahí sale. Ciertamente así es. Lo grave de esta situación es que este es uno de los equipajes malignos y malvados que toda persona que no tiene temor de Dios anda cargando continuamente. Esto no es algo esporádico, esto no es algo accidental, esto es algo constante y frecuente. Todos los días esas personas sin Dios andan cargando esa carga maloliente. Así lo dice la palabra del Señor. No se enoje conmigo, enójese con la palabra del Señor. La palabra celos, que aquí se menciona, se refiere a sentimientos de envidia que provocan a actuar alocadamente. Y lo sobresaliente es que Santiago le agrega el adjetivo de amargos. No solamente son celos, sino que son celos amargos. Y contencioso es alguien que le gusta pelear, discutir, enfrentarse, debatir acaloradamente. Esto es tener un corazón enfermo, que solo piensa en responder áspera, cortante y destructivamente. Lo que piensen o sientan o sufran los demás, a mí me sale sobrando. Mis ideas personales son lo que cuentan. Bueno, cuando el yo o cuando el self satura nuestro corazón, definitivamente que no quede espacio para nada ni para nadie más. Otro dato interesante que dan los estudiosos es este en cuanto a la palabra contencioso. Dicen ellos que la palabra contencioso describe a una persona que manifiesta un espíritu partidista y sectario. Bueno, este es el espíritu que dieron a conocer aquellos hombres del principio, aquellos hombres de Génesis. Caín, por ejemplo, él fue controlado por celos amargos cuando observó que sus sacrificios ofrecidos no eran recibidos gratamente por Dios, por Jehová Dios, al igual que lo eran para con su hermano Abel.
¿Qué produjo esto en el corazón de Caín? Que planificara con engaño una emboscada en contra de su hermano para cometer el primer homicidio de primer grado en la historia. El otro hombre de Génesis al que me quiero referir es Lamec, quien con altanería, él le dijo a sus mujeres las siguientes palabras. Escuchen mis palabras, les dijo. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Y agregó, si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Génesis 4, 23 y 24. Y dice la palabra del Señor, si sus vidas se comportan de esta forma como Caín o como Lamec, pues entonces dicen, no se jacten, ni mientan contra la verdad. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que la Nueva Versión Internacional nos traduce cuando dice, dejen de presumir. Si se están comportando de esa manera, igual que Caín, igual que Lamec, igual que todas estas personas que aparecen en los noticieros, dejen de presumir que son creyentes y de faltar contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, es animal, es diabólica, porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. No se engañen, ni quieran engañar a los demás, haciendo creer que esto es bueno. Caín, Lamec y toda persona que se comportan como ellos, esos se creen muy astutos. Se creen inteligentes, se creen habilidosos. Y por supuesto que lo son. ¿Pero para qué? Para hacer el mal. A esto Santiago también lo llama sabiduría. Pero no sabiduría del cielo, no sabiduría santa, sino sabiduría terrenal, puramente humana y diabólica. Querer hacer ver cosas malas como buenas es mentir tramposamente en contra de la verdad, dice la palabra del Señor. Bueno, ustedes han visto, en medio de uno de los tantos disturbios que los noticieros han propagado, no solamente aquí en nuestra área, sino alrededor del mundo, bueno, ahí aparecía una muchachita entrevistada que decía lo siguiente: esto no es vandalismo, lo que andamos haciendo no es vandalismo, esto solo es un acto de protesta. Lo interesante es que tenía de telón de fondo al lobby de un edificio que estaba agarrando fuego. Actos como estos jamás, dice la palabra del Señor, tendrán la aprobación de Dios. Esta es sabiduría diabólica. Satanás fue el primer revoltoso. La Biblia no nos da muchos detalles acerca de cómo ni de cuándo se llevó a cabo esto, pero lo que sí nos dice es que desde entonces Satanás ha querido colocarse en el trono de Dios y ha sido enemigo acérrimo en contra del Señor. Y a esto es a lo que se le llama ser anticristo. Y como lo dijo Juan en su carta, el día de hoy andan un montón de anticristos allá afuera. Personas que son enemigas de Dios y personas que quisieran colocarse en el puesto de autoridad de nuestro Dios. Eso sucederá así, dice la palabra del Señor, Pablo instruyendo a los tesalonicenses, hasta que venga aquel super anticristo, que es el que menciona ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, pero ese no es nuestro punto de estudio el día de hoy. ¿Qué es lo que provoca este tipo de pensamiento, este tipo de sabiduría, este tipo de conductas? ¿Qué es lo que provoca? Mire lo que dice el versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pues lo que produce no es nada beneficioso. Lo que produce es tan solamente confusión, desorden y anarquía. Eso es lo que produce. Toda obra perversa incluye lo que se hace de malo con las manos,
con los pies, incluye lo que se dice con nuestros labios. Y como la gangrena, sin control, se puede esparcir por todos aquellos que se encuentren cerca de este tipo de personas. Y dice Santiago, todo esto debe evitarse, cristianos, principalmente dentro de nuestros comportamientos como iglesia. Mostremos pues con actos concretos que somos verdaderamente cristianos. Pues haremos lo malo si estamos pensando lo malo. Haremos lo malo si tenemos un corazón malo. Haremos lo malo si solamente decimos que somos cristianos del diente al labio y no de corazón. Y lo segundo, pero haremos lo bueno si pensamos lo bueno. Versículo 17 en adelante. Observe lo que dice 17 y 18. Pero, hace un contraste con la sabiduría anterior. Pero esta sabiduría, la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Haremos lo bueno si pensamos lo bueno. Esta es la clase de cristianismo que este mundo necesita ver. Esta es la clase de cristianismo que necesita ser predicado. Las tinieblas necesitan ser expuestas. Pero ¿cómo lo haremos? ¿Cómo será posible si nuestras luces son luces debiluchas? La tendencia de este mundo está bien clara. Le gustan las tinieblas. Prefieren la oscuridad, escogen las sombras. Juan, en su evangelio, lo describe muy bien. Cuando allá en San Juan capítulo 3, versículos 19 y 20, él dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero a nosotros los cristianos, la Biblia nos señala que tenemos un enorme contraste entre nuestra vida el día de hoy con nuestra vida en el pasado. Así dice Efesios capítulo 5 versículos 8 y 11. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad pues como hijos de luz y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ya no es la mentalidad del mundo la que nos domina, porque ahora tenemos la mente de Cristo Jesús. Ahora hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 12. Y por eso el apóstol Pablo agrega, no os conforméis a este siglo, no tomen la forma, no tomen el modelo de este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y agrega el apóstol Pablo, atrás de este pasaje de Romanos 12, agrega ya en el capítulo 8 diciendo, los que son del Espíritu de Dios, piensan en las cosas del Espíritu de Dios, andan conforme al Espíritu de Dios, se ocupan de las cosas del Espíritu de Dios, viven según el Espíritu de Dios. Ser cristiano no es únicamente tener una Biblia en la mano y levantarla públicamente. Eso no es ser cristiano. Aunque hoy en día hasta eso puede considerarse como un acto atrevido y arriesgado, porque en medio de este mundo que es enemigo de Dios, enemigo de su palabra, eso también puede ser arriesgado. Pero la Biblia nos dice que es con actos externos
concretos diferentes a los actos de las tinieblas que nosotros daremos a conocer. Una diferencia, que sí somos cristianos y que hay vida nueva dentro de nosotros. Porque para que haya nuevos actos en nosotros, debe haber habido en primer lugar un nuevo nacimiento. Para entonces, a través de ese nuevo nacimiento, nosotros tener una nueva manera de pensar. Y esta nueva manera de pensar nos va a impulsar a actuar de manera completamente diferente, distinta a cómo actuábamos en el pasado. Y yo digo, si la gente sin Dios es habilidosa para hacer cosas malas, pues aquí viene la palabra del Señor exhortándonos diciendo, ustedes cristianos tienen que ser habilidosos también para hacer cosas que manifiesten el evangelio, la gloria, la nueva vida, el ser cristiano, que su modelo a seguir se llama Cristo Jesús. Y vaya qué contraste el que la palabra de Dios nos hace en cuanto a la sabiduría terrenal, animal y diabólica con la sabiduría que desciende de lo alto. Dice ahí, esta sabiduría es primeramente pura. O sea, esta sabiduría, cuando una persona es captada, cautivada por este tipo de sabiduría, sus intenciones siempre van a ser buenas, sus deseos de beneficio para el prójimo estarán siempre presentes, sus metas serán buenas para provecho de la comunidad. Además dice es pacífica, porque se esfuerza no en andar haciendo disturbios, sino que se esfuerza en provocar un ambiente de cordialidad con los semejantes, procurar la paz en cuanto dependa de vosotros. Dijo la palabra del Señor, estad en paz con todos los hombres. También es amable y benigna, porque busca y se esfuerza por tratar a los demás con gentileza, con afabilidad. Busca aprender de los demás y busca ser sumiso a los demás. Es llena de misericordia porque está dispuesta no solamente a perdonar a aquellos que le han hecho algún mal, sino también a estar listos para ayudar en cualquier necesidad que ellos tengan. Esto no es algo de solamente copiar. Esto es el resultado de una vida rendida a Dios, pero dice también sin incertidumbre. Porque este tipo de personas cautivadas por esa sabiduría son personas que prometen lo que cumplen. Son personas en quien no hay inconsistencia ni vacilación, y por eso agrega sin hipocresía. Porque lo que dice de frente es lo que hace por detrás. No se pone máscaras. Bueno, y alguno podría decir, ¿y quién es capaz de hacer eso? Pues, ¿ya? ¿Quién en este planeta Tierra tiene esa capacidad? Pues la Biblia dice que todo aquel que ha nacido de nuevo por su fe en Cristo Jesús le es dado un corazón nuevo. Y por causa de ese corazón nuevo tiene una mente nueva, una mente renovada, y le llama la mente de Cristo, aunque no en su perfección todavía, pero ya le llama que tiene la mente de Cristo. Así que sí se puede, dice el Señor, sí se puede. Vivir este tipo de vida se puede. Y ese desafío del Señor es tan elevado porque nos está diciendo, se puede, pero no en nuestras fuerzas. Y será capaz por toda aquella persona nacida de nuevo que sienta una gratitud tan profunda por su Señor, un amor tan grande por su Señor, que va a decir, sí Señor, por amor a ti lo voy a hacer. Esto es lo que sabíamos, dijo esta mujer. Esto es lo que sabíamos, que el que perdiere su vida por causa de mí, la salvará. Esto es lo que sabíamos, dijo una de las esposas de los 5 misioneros que fueron asesinados por los indios Aucas en Ecuador, allá en enero de 1956. Después del asesinato de su esposo, Elizabeth Elliot se quedó unos cuantos años más para predicar el evangelio incluso a los asesinos de su esposo. Y por causa de eso,
muchos vinieron al camino de la salvación. Esto, mis queridos hermanos, esto es hacer lo bueno si pensamos lo bueno. Esto es sabiduría celestial. Esto es mostrar con actos concretos que somos cristianos. Y por otro lado, otro ejemplo, y estos ejemplos ya los he mencionado anteriormente aquí en la iglesia y una vez más los repito, pero aquí tenemos también a esta otra mujer de Sudáfrica, Hanneli Grunwald, blanca, dijo: toda la familia tuvimos un llamado muy claro y todos como familia evaluamos el costo de este llamado y sabíamos que algo así podía suceder. ¿Qué sucedió? Ella fue la única sobreviviente de toda su familia. Su esposo Werner, sus hijos adolescentes Jean-Pierre y Rodé, ellos murieron asesinados en la masacre que los talibanes hicieron en contra de ellos en Afganistán el 29 de noviembre del año 2014. Estamos hablando de este siglo. Y ella dice estar orgullosa de la obediencia que tuvieron a Cristo como familia. Ella actualmente sabe que su sacrificio y su servicio fue para la gloria de Dios. ¿Qué hace ella? Ella intentó muchas veces regresar al campo misionero. Pidió, suplicó. El Señor le cerró las puertas en esta oportunidad. Y ella, con su trasfondo médico, se quedó allá en Sudáfrica atendiendo a las personas más necesitadas que ella podría ayudar, compartiendo sobre todo el glorioso evangelio de salvación de Cristo Jesús. Esto es hacer lo bueno si pensamos lo bueno. Esto es sabiduría celestial. Esto es mostrar con actos, acciones concretas que somos cristianos, diferente a las acciones que hacen los hijos de la oscuridad, los hijos de las tinieblas. Y dice el versículo 18, así concluye esta porción de la escritura que estamos meditando: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La palabra del Señor dice: la justicia jamás se producirá en medio de un ambiente de amargura o de envidia o de ambición egoísta. La verdadera justicia solamente germinará y se desarrollará en un ambiente de paz. Y solamente estando asidos, agarrados de nuestro Dios, el Dios de la Biblia, no cualquier Dios, el Dios de la Biblia, solamente al estar agarrados de Él, es que lograremos tener una paz integral en nuestra vida. Pues esta paz, este shalom o bienestar integral, como dicen los judíos, comienza al disfrutar haciendo la paz con Dios a través de la sangre de Jesús. Y eso es lo que dijo Pablo: justificados pues por la fe, siendo declarados justos delante del santo juez, un pecador, una pecadora que merece el juicio, la ira de Dios, dice, es declarado justo, declarada justa, libre de culpa, libre de condenación, dice, por causa de nuestra fe en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe en Cristo Jesús, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras no hagamos la paz con Dios,
no puede haber paz interior en nosotros, no lo puede haber. Ahí le pueden ustedes mandar a un montón de oficinas, psicólogos, chamanes, lo que sea, no va a encontrar la paz que la Biblia dice que usted debe tener, porque esa paz solamente se puede hacer cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que por nuestros pecados Cristo se hizo hombre y murió en la cruz, cargando con la ira y la justicia de Dios. Solamente es a través de eso que puede venir paz entre nosotros y Dios. Y luego paz a nuestro interior. Y luego paz en nuestras relaciones con nuestros semejantes. Por esas razones que estas escenas que hemos visto en esta semana, esas escenas que seguiremos viendo, porque eso no es nada nuevo, eso así viene ya de hace mucho tiempo atrás, porque el problema del corazón humano viene desde que Adán y Eva desobedecieron al Señor. Bueno, esas escenas lo que nos recuerdan es tan solamente cómo está el corazón de esas personas. Porque esas personas están manifestando con sus acciones externas, que están siendo dominadas por una sabiduría que es simplemente terrenal, es humana, es animal y es diabólica. Y ese tipo de actuaciones no es la que el Señor nos manda a nosotros a tomar. Mi pregunta entonces para ustedes es, amigo o amiga, si todavía no has hecho la paz con Dios, hoy es oportunidad para que tú la hagas. Es oportunidad para que tú la hagas. Comunícate con nosotros y te podemos dar más detalles de cómo hacerlo. Nosotros no tan solamente promovemos una oración y decir, bueno, haz esta oración y serás salvo. No. Ese es uno de nuestros problemas como cristianos evangélicos en el pasado. No, no es así de fácil. Sí fue fácil, es fácil para nosotros el creer en el Señor, pero fue un sacrificio cruento, duro, costoso, la vida del Hijo de Dios hecho hombre. Comunícate con nosotros o busca un amigo tuyo cristiano que te explique cómo puedes hacer la paz con Dios y Él te va a guiar. Y cristianos, esto es para nosotros. Si ya hicimos esa paz con Dios, pues entonces muchachos, entonces hermanos, la palabra lo que nos dice es demostrémoslo a este mundo. Este mundo necesita ser destapado en que está en tinieblas, pero si nuestra luz es una luz debilucha, que no muestra con actos externos concretos que somos cristianos, que somos hijos de la luz, las personas no van a saber distinguir entre lo falso, un cristianismo falso y un cristianismo verdadero. ¿Cuál fue nuestro mensaje entonces en esta tarde? Mostremos con actos concretos que somos cristianos. Y los dos puntos que vimos fue este. Pues, ¿haremos lo malo? Si pensamos lo malo. ¿Haremos lo malo? Si somos dejados guiar por la sabiduría del mundo, la sabiduría terrenal, la sabiduría diabólica. Pero haremos lo bueno si pensamos lo bueno, si somos guiados por la sabiduría del Señor, su palabra. Pero para ser guiados por su palabra, necesitamos en primer lugar rendir nuestra vida a Cristo Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados y confiar para nuestra salvación solo en lo que Cristo Jesús hizo y no agregarle nada más. Amados hermanos, son tiempos entonces en los que dijimos que debemos de ser llamados protestantes, pero no para ir a hacer desórdenes a la calle, sino para que con nuestra vida mostremos la sabiduría terrenal que florece, que nace, que sale a través de una nueva vida en Cristo Jesús. Y no somos llamados a propagar partidismos, somos llamados a propagar el glorioso evangelio de Jesús. Hoy es tiempo, mis queridos hermanos, de que mostremos con acciones concretas que somos cristianos, viviendo el evangelio y predicando el evangelio. Permítame tener esta pequeña palabra de oración. Señor,
Aquí le rogamos de lo profundo de nuestro ser que tenga misericordia de nosotros una vez más. Perdónenos, Señor, si no hemos hecho por no haber hecho lo que usted quiere que hagamos. Perdónenos porque a veces como que no hay una diferencia muy clara entre un cristiano y una persona que todavía no ha puesto su confianza en Jesús. Perdónenos, pero aquí, Señor, tomamos en nuestro corazón este desafío y le decimos: yo quiero, Señor, yo quiero que su nombre sea honrado a través de mi vida. Yo quiero, Señor, que el cristianismo verdadero sea dado a conocer a través de mi vida, aún así débil como soy. Yo, Señor, me comprometo a que mi vida sea utilizada para que el evangelio glorioso de Cristo Jesús sea propagado ahí en nuestros centros de trabajo, ahí en nuestras comunidades, en nuestros vecindarios, ahí ahora que vamos a salir nuevamente a la calle ya con más libertad, que podamos dar a conocer en los supermercados, en las farmacias, en todos esos lugares donde nos relacionamos con otras personas, que nuestra sabiduría no viene del demonio, no viene de Satanás, sino que viene de lo alto, del Padre de las luces, porque nos hizo nacer de nuevo por la sangre en Jesús. Y que esta sabiduría es pura, es amable, benigna, llena de misericordia, sin incertidumbre, sin hipocresía, porque es la sabiduría suya a nosotros, sus hijos. Bendíganos, ayúdenos para reflejar su gloria y para dar a conocer en este mundo malo que todavía hay esperanza a través de Cristo Jesús. Se lo rogamos en el nombre de Él. Amén. Alabemos al Señor entonces con esta otra alabanza. Nuestra gloria es Cristo Jesús. Si alguien quiere vanagloriarse en algo, vanagloríese, dijo Jehová de los ejércitos allá en el Antiguo Testamento, en entenderme y en conocerme. Y dijo el apóstol Pablo: si alguien quiere vanagloriarse, vanagloríese en la obra de Jesús. Y de eso nos habla este precioso canto que nuestros jóvenes nos van a guiar. Me glorío en Jesucristo, quien con su sangre me compró. Fueme a la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, que el poder del mal venció. Mi esperanza ante el santo juez, el Hijo mi justicia es, el Hijo mi justicia es. Me glorío en Jesucristo, su amor me dio, mi vida es Él. No tengo otro a donde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte, redentor. Si el enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrá, mis pies por gracia sostendrá. Aleluya, gloria al Señor.
Cristo. Aleluya, por la eternidad. Y aleluya, gloria sea a Cristo. Aleluya, por la eternidad. Me glorío en Jesucristo, me carga en alas de águila, corona mi alma de bondades, su triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, te espera en gloria eterna. Cuando me llame al paraíso está, su rostro siempre contemplar, su rostro siempre a contemplar. Amén. Así es, amados hermanos, definitivamente así es. ¿De qué nos podemos gloriar nosotros? De nada. Si algo bueno sale de nosotros, no ha sido de parte nuestra. Ha sido del glorioso Dios que ha puesto una nueva vida dentro de nosotros por colocar dentro de nosotros a su Santo Espíritu. Bueno, tenemos buenas noticias para el próximo domingo. Tome nota. El próximo domingo siempre vamos a estar transmitiendo vía live stream en nuestro servicio, pero ya a partir de este próximo domingo 14, que aunque lo vamos a continuar transmitiendo por live stream para aquellos que a lo mejor se encuentran enfermitos, a propósito, oremos, llevemos en nuestras oraciones a la familia Bernales, que pues han dado positivo, por lo menos su hija Paulita ha dado positivo. Oremos por ellos para que el Señor tenga favor y misericordia, los síntomas no sean tan severos, tan difíciles, y así por las demás personas de las que nosotros tengamos conocimiento en nuestra comunidad, pero ellos por ser parte de nuestra congregación, oremos particularmente. Y todos aquellos que no puedan por situación de edad o algo así, porque va a ser allá afuera. El culto se va a desarrollar al aire libre, no se va a desarrollar dentro del edificio, sino afuera del edificio. Y la grama tiene algunos sus baches, unos sus hoyitos, entonces tome nota. Lo animamos a que se venga, que traiga su silla playera, porque usted la va a traer y usted se la va a llevar de regreso a su casita. Si el sol no le agrada mucho, tráigase una sombrillita, o si le agrada, pues tráigase bronceador para tomar un buen bronceado. Pero también traiga zapatos cómodos, porque no queremos tener problemas con usted, hermanas, sobre todo, que vengan con tacones, pueden dejar sus tacones allá clavados en la grama y no es ese nuestro deseo. O peor, caerse y tener un pequeño accidente o incidente, no queremos eso. Pero sí queremos volver a reunirnos y esa es la bendición que el Señor nos da. A la misma hora, 2:30 de la tarde, aquí en las instalaciones del edificio, cuando vengan, usted va a encontrar personas, hermanos nuestros, que le van a estar indicando por dónde caminar. Va a haber un protocolo de por dónde entrar y por dónde salir y a qué hora pues también vamos a ser despedidos y salir. Pero sí, ya vaya preparándose entonces para el próximo domingo, reunirnos los hermanos, vernos nuevamente, animarnos en este tiempo, el adorarlo, alabarlo, bendecirlo con nuestra voz juntamente con los demás hermanos. Véngase muy preparado, durante toda esta semana también prepárese. Nuestros estudios también ahí en el salón de belleza de nuestra hermana Ruth,
Ya le hemos dicho al hermano Erwin que pues hay que retomarlo, siempre tomando las precauciones del caso. Es suficientemente amplio el lugar para que podamos tener esa reunión. Allá con Manasa, sí, pues le voy a pedir a mi hermano Carlos Ortega que vaya monitoreando, pues mis hermanos Bernales no podrán estar por esta situación. Pero sí, también tener cuidado porque ahí sí, pues estamos un poco más apretaditos. Y los otros hermanos también, allá mi hermano Noel, mi hermano José, mi hermano, tenemos a Juan, al hermano Antonio, tomar nota entonces ahí también, porque esta semana pues ustedes pueden hacer el ánimo para reunirse en alguna de las casas de las familias que están a cargo de ustedes, para el hermano Carlos Araujo también, para reunirse, apartar un tiempo durante esta semana que ustedes puedan definir juntamente con los demás hermanos para reunirse ya, tomando por supuesto las precauciones que les hemos dicho. Aquí en el domingo próximo, si usted desea, pues puede traer mascarilla. Si no, pues no va a ser requerida porque vamos a estar allá afuera. Día jueves continuamos normal con nuestro estudio bíblico vía live stream. Todavía no podemos reunirnos aquí internamente y hemos estado teniendo lluvias en estos días durante la semana. Entonces, por el momento, nuestros estudios bíblicos sí continúan siendo transmitidos vía live stream, siempre a la misma hora, 7 de la noche. Bueno, con eso, mis queridos hermanos, esas buenas noticias, ese buen ánimo para nosotros, así los despedimos en esta tarde, una vez más dándole gracias a nuestros muchachos por su esfuerzo ustedes ni se imaginan todo lo que tienen que hacer ellos para preparar esto desde el día sábado y todavía venir a darle los últimos toques el día domingo, todos esos cables, así es. Y gracias entonces una vez más a nuestros hermanos Kevin Cruz, a nuestro hermano Jorge Esperanza, gracias también a nuestros muchachos que hoy estuvieron uniéndose. Hoy se nos unió nuestro hermano Mauricio Caballero, quien pues gracias al Señor regresó de El Salvador después de esa cuarentena, y también nuestro hermano Fidel González. Así que una bendición ir teniendo cada vez más hermanos y personas aquí cerca con los cuales animarnos y ser bendecidos. Los despido entonces, o los despedimos con esta bendición. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta luego, mis queridos hermanos, que el Señor les permita tener una semana próspera y muy bendecida en su nombre. Hasta luego. Nos vemos el domingo, primero Dios.